Tiempo con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. Dios creó todo cuanto existe. La tierra y su plenitud le pertenecen a Él, es lo que dice el Salmo 24. Creó al hombre a su imagen y semejanza para poderlo usar en la tierra. Eso está en Génesis 1:26. Esa imagen y semejanza es de Él, de su reino, de su poder, de sus principios, prioridades y designios. Sin embargo, el mundo ha creado un molde mental en la humanidad que le hace pensar que puede hacer su voluntad y hacerla conforme las leyes terrenales lo dictan y andar corriendo tras lo que el mundo le ofrece sin darse cuenta que Dios no va a ir detrás de ellos. Cuando el espíritu deja de gobernar al hombre, éste empieza a gobernar su vida según lo que ha aprendido, su percepción, su experiencia de vida, según cómo está su corazón ofendido, maltratado, rechazado, en fin, y aún esa experiencia espiritual que por años tiene arraigados en su corazón por los mandamientos y enseñanzas de hombres, mandamientos de hombres, pero no tienen una libertad para poderse unir al Padre y tener esa unidad con el Espíritu y entender lo que Dios quiere hacer. El mundo está diseñado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Y ninguno de sus diseños tiene nada que ver con los diseños de Dios, obviamente, porque su intención es robar lo que Dios nos ha dado, matar el espíritu de gobierno del hombre y destruir su propósito en la tierra. Pero el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La humanidad, antes de rescatar lo que se ha perdido, vive por estos diseños y los toman como una bandera en su vida, queriéndolos mejorar a su manera y hacer de su vida lo que ellos piensan que debería de ser, sin darse en cuenta que nosotros, por más anhelos buenos que tengamos para nosotros, jamás vamos a lograr el nivel de lo bueno que Dios puede hacer en nuestra vida. La humanidad corre hacia la base sobre la cual ha sido diseñada por este mundo, su propia voluntad, su sentir, su pensar y sus deseos terrenales que la llevan a correr tras el viento, queriendo conseguir por fuerza lo que no pueden lograr por el Espíritu, porque es como se nos ha enseñado. Y la palabra dice, no es con fuerza ni con poder, sino por su Santo Espíritu, donde termina la posibilidad de Dios para la humanidad, según su parecer, de un Dios pequeño y sin poder, empieza su mente a crear su propia ruta, sus manos a hacer lo máximo que pueda y sus pies a caminar por donde cree que debe ir. Y es allí donde se pierde el horizonte, donde retrasamos el plan divino. El trabajo de la humanidad está basado en una relación con Dios y en establecer su reino, no en andar buscando las añadiduras, cuando estas ya están dadas. Ciertamente lo que dice Mateo 6, 25, 26 de lo que realmente le preocupa al hombre, qué va a vestir, qué va a comer, cómo va a pagar sus cuentas, qué será de su futuro, como si Dios no fuera suficiente fuente para sostenernos todo el tiempo. Según este afán, Dios nos tiró en esta tierra para ver cada quien cómo sobrevive. Pero esta palabra no existe en la Biblia. Más bien habla de vida y vida en abundancia. Y lo dijo alguien que no vivía según las costumbres y diseños del mundo, sino según los designios del reino, que fue Jesús, a quien nada le faltó. La palabra hace incluso una analogía con las aves que no trabajan, pero tienen todo lo necesario para vivir, con la forma como visten los lirios del campo, sin ellos hilar sus vestiduras. Es decir, Dios se encarga de su creación. Dios hace que su creación no sobreviva, sino que viva, que esté en lo bueno como Él lo ha creado. Y esa creación es parte de nosotros somos parte de esa creación. Tenemos un Dios de arcilla, de yeso en nuestro corazón, que preferimos abandonar por nuestro propósito para correr hacia el mundo buscando qué hacer, que está ahí simplemente de pie en nuestro corazón ese Dios, pero que para nosotros no puede hacer nada. Y así es, porque una imagen de yeso no puede ver, no puede oír, no puede caminar, no te puede ni responder, no puede hablar. Y mucha gente le reza a ese tipo de imágenes, pero realmente ahí no está Dios.
Y así como vemos esas imágenes, así lo tenemos en nuestro corazón. Un Dios de arcilla que no puede ver, no puede hablar, no puede hacer nada por nosotros. Y realmente eso es lo que conseguimos, que Dios no haga nada, porque nosotros mismos no activamos su poder, pues consideramos que es mayor nuestra fuerza y poder que su Santo Espíritu. Somos nosotros egocéntricos y autosuficientes, haciendo lo que creemos que debe de ser y cómo debe de ser. Oramos con la intención que Dios nos hable lo que queremos oír y ayunamos buscando torcer el brazo de Él para que nos siga en el camino, pero no para nosotros seguirle a Él. Muchos versículos de la Biblia nos hablan de que somos instrumentos de Dios al servicio de Él, los cuales nos dejan ver que no nos pertenecemos. Él nos creó con un plan y ese plan no está ceñido al mundo, a las profesiones, a las posesiones, a nada de lo que nosotros vemos y anhelamos. Estas son las añadiduras que vienen después de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Eso está en Mateo 6:33, pero eso quiere decir, no es que Dios no tenga las añadiduras están, pero Él quiere que nosotros primero busquemos el reino de Dios y su justicia. Queremos ver la grandeza de Dios en nuestra vida, pero no queremos unirnos a ella. Una casa dividida no prevalece, dice la palabra, y los tesoros que hacemos en la tierra no se comparan con los del cielo, porque ahí no se pierden, nadie se los roba ni se los come la polilla. Vivimos peleando en la tierra lo perecedero cuando lo eterno, permanente e inagotable está en el cielo. Pero ¿cómo podríamos hacer esto? Que se haga lo que está en el cielo en la tierra. ¿Cómo lo podemos hacer? Eso es algo que no lo enseña al mundo, es algo que se encuentra en la revelación de su palabra. Y Él no la revela a nadie que no esté dispuesto a ser discípulo, es decir, enseñable. A nadie que no le busque y busque su dirección, su revelación. Al que tenga oídos, que oiga lo que el Padre está hablando. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y quiero hacer un paréntesis, si para alguien es un tropiezo que una mujer pueda tener la revelación de Dios y que Él pueda usarla, quiero dejarle saber que en el Espíritu no hay género, que Dios busca corazones y no falda y pantalones. Él bendijo y entregó al hombre y a la mujer el jardín del Edén para gobernarlo y dominarlo. Y muchos se pegan de que la palabra dice que las mujeres no pueden predicar. Eso es un contexto fuera de base, porque no están teniendo en cuenta la historia, las condiciones ambientales, lo que estaba pasando en ese momento. Pero si nosotros realmente nos damos cuenta, en el Espíritu no hay género. Y obviamente el hombre está llamado a pararse, a predicar, a cuidar la salud espiritual de la familia. Pero yo pregunto, ¿Dios tiene que poner mano sobre mano mientras los hombres dejan de pecar, mientras los hombres dejan de voltear en el mundo con las mujeres, haciendo cosas que no se unen a la voluntad de Dios? Y mientras tanto el mundo se está perdiendo porque no hay nadie que se levante. No, Dios está buscando un corazón dispuesto para Él revelarle su palabra. Él nació de una mujer que no necesitó del hombre para concebir, sino la intervención del Espíritu Santo. La primera mujer que llevó el mensaje de las buenas nuevas fue María Magdalena, quien el Señor liberó de 7 demonios, demostrando que Dios usa a quien quiere usar, así sea una burra, para hablarle a un profeta como lo hizo con Balaam. Débora tuvo que ser levantada para gobernar y ser juez porque Barak no tenía el carácter de enfrentar al enemigo y hacer lo que Dios mandó hacer. De hecho, cuando Débora le dice que tenía que ir a enfrentar a Sísara, él le dice, yo no voy si tú no vas conmigo. Es como el enemigo tiene en este momento el corazón de los hombres amedrentados y enredados en las cosas del mundo. Pero Dios quiere levantar aquellas personas que tienen un corazón, un espíritu para Él, aquellas personas que buscan primero el reino de Dios y su justicia, aquellas personas que le creen y aquellas que están dispuestas a dejarse usar como un instrumento para Dios llevar su palabra. No es la figura, no es el cabello, no son los pantalones, no son las faldas, es el espíritu el que Dios impacta para poder llevar su salvación, para poder llevar su palabra. Y Dios hoy nos está diciendo que hay que activar los milagros. Y esos milagros, esas bendiciones le fueron dados al hombre y a la mujer en Génesis 1, 26 al 28. Así que tienes todo el derecho de levantarte, si eres un hombre,
con el Espíritu de Dios, o si eres una mujer, con el Espíritu de Dios, para impactar esta tierra y traer los cambios que el Padre quiere hacer. Que Dios te bendiga. Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro, y el enemigo no podrá entrar ni violentar mi destino, porque a mi lado pelea Jehová Gibor, varón de guerra, y cuando peleo a su lado, nada me detendrá, nada me vencerá. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. Voy a pararme en la brecha como una leona parida, y marcaré mi territorio en el nombre de Jesús, porque defiende mi casa Jehová Gibor, varón de guerra, y cuando conmigo va al frente, nada me detendrá, nada me vencerá. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. El enemigo no podrá ganar mi territorio, el enemigo no podrá tocar a mi simiente. Como una guerrera, le quito sus armas y cierro la brecha. El enemigo no podrá ganar mi territorio, el enemigo no podrá tocar a mi simiente. Como una guerrera, le quito sus armas y cierro la brecha. Voy a pararme en la brecha como una guardiana